Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bueno, hablando de este tema, ya había salido hace tiempo, incluso creo que ya se los había mencionado, y era precisamente este plan para poder unir a Europa, precisamente saltándose el tema de la ruta de la seda, conectando el tema de Eurasia, estos corredores económicos que tanto ha estado construyendo e impulsando tanto China sobre todo como Rusia, y obviamente, ¿no? Una situación donde pasando por los Emiratos Árabes Unidos, pasando también el caso de Arabia Saudita, pasando Jordania, Israel y llegando a Europa. Esta conexión donde quieren hacer esta situación, incluso aquí hay un proyecto que también se quiere hacer, es alterno a lo que es el canal del Suez. Claro que eso todavía faltarían varias décadas, pero ya se está comenzando otra situación. Para llegar, obviamente, a la India. Pero ¿qué va a pasar en esto? Esto es muy importante, porque para entender el contexto que hoy en día se está jugando, todo este tema que estamos viendo que está pasando en Israel, es la geoestrategia y la geopolítica lo que está en juego. Así que quiero que vean aquí, amigos, este tema de los corredores económicos y la intervención por ellos. En la estratagema India, Oriente Medio y Europa. Para entender mucho de lo que hoy en día estamos viendo. Esto lo escribió Pepe Escobar y quiero que volvamos a repasarlo, porque no se debe de perder acá mucha de esta situación y sobre todo también, ¿no? Todos estos gasoductos que hay en esta área enfrente de Gaza. Miren, más bien gasoductos, estos zonas donde hay una gran cantidad de gas natural para su explotación. 2024 me parece se acababa un contrato que había con British Petroleum y bueno, ¿qué va a pasar, no? ¿Quién se va a encargar de la seguridad ahora indefinidamente de gas? Israel. Entonces vamos a ver, el corredor de transporte India Oriente Medio Europa puede ser la comidilla de la ciudad, pero probablemente seguirá el camino de las últimas 3 proyectos de conectividad hacia Europa proporcionados por Occidente, más bien promocionados al cubo de la basura, y este es el porqué. Por un lado, este corredor económico de India Oriente Medio Europa, el IMEC por sus siglas, es una enorme incorporación de diplomacia pública lanzada ya en la reciente cumbre del G20 en Nueva Delhi, complementada con un memorándum de entendimiento firmado el 9 de septiembre. Los jugadores incluyen a Estados Unidos, a la India, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y a la Unión Europea. Ustedes vean, ¿no? Aquí está, directamente hacia Europa, Estados Unidos, Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y llegando a la India, ¿no? Eso es importante. Y es que mira, con un papel especial para los 3 principales potencias de esta última, Alemania, Francia e Italia. Este es un proyecto ferroviario multimodal junto con transbordos y vías auxiliares digitales y eléctricas que se extenderán hasta Jordania e Israel. Si esto camina y habla como la tardía respuesta colectiva de Occidente a la iniciativa de la Franja y de la Ruta de China, lanzada hace 10 años y que celebra un foro de la Franja y de la Ruta en Beijing ya en octubre, es porque lo es. Y sí, es sobre todo un proyecto estadounidense más para poder eludir a China, que se puede reivindicar con crudos propósitos electorales como un magro éxito en política exterior. Nadie entre la mayoría global ha recordado que los estadounidenses han ideado su propio plan de la Ruta de la Seda ya por 2010. El concepto había surgido con Kurt Campbell del Departamento de Estado, que fue vendido para el entonces secretaria Hillary Clinton como su idea. La historia es implacable y se redujo a la nada. Nadie entre la mayoría global ha recordado este plan de la nueva Ruta de la Seda, promovido por Polonia, Ucrania, Azerbaiyán y Georgia a principios de la década de los 10. Y es que esto está completo con 4 transbordos problemáticos en el Mar Negro y el Caspio. La historia es implacable, pero esto también quedó en nada. De hecho, muy pocos entre la gran mayoría global han recordado este plan global de 40 billones de dólares que Estados Unidos había patrocinado para construir un mundo mejor. BBB es B3W, ¿no?
por sus siglas en inglés, lanzado con una gran fanfarria hace apenas 2 veranos, centrándose en el clima, en la salud y la seguridad sanitaria, tecnología digital y la equidad e igualdad de género. Año después, en una reunión del G7, el B3W, ya se había reducido un proyecto de infraestructura de inversión solamente de 600 mil millones de dólares, que por supuesto no se construyó absolutamente nada. La historia realmente es implacable y se redujo a la nada. El mismo destino aguarda a estos PIEM por una serie de razones bastante específicas. Y es que, amigos, ustedes nada más vean cuánto dinero ha estado gastando Estados Unidos en el caso de Ucrania, ¿no? ¿Cuántos cientos de miles de millones de dólares han ido a parar en situaciones donde de repente vemos cómo vuela por los aires todos estos instrumentos democráticos que tenían un propósito y que al final se evaporaron en cuestión de segundos? ¿Cómo vemos que por un lado en otras partes del planeta se está construyendo infraestructura para desarrollar el comercio, en donde se benefician todos, y donde por otro lado el hegemón lo que busca pues es la división y construir más disuasión? ¿Qué pasa? Girando hacia el vacío negro. Todo el fundamento de los PIEM se basa en lo que el escritor y ex embajador M.K. Badrakrumar describió delicadamente como evocar los acuerdos de Abraham mediante el encantamiento de un tango saudita israelí. Este tango ya se fue al llegar, porque ni siquiera el fantasma de Piazzolla puede resucitarlo. Para empezar, uno de los principales, que es el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha dejado claro que las prioridades del Riad son una relación nueva y vigorizada, mediada por China con Irán, Turquía y Siria, después de regreso ya a la Liga Árabe. Y ojo con lo que estamos viendo hoy, porque precisamente hemos visto cómo Estados Unidos, como Israel, pues ya están poniendo en este tenor a Irán, a Siria, a Líbano, en una cuestión donde puede esparcirse más este conflicto. ¿A qué solo quedarán ganas precisamente al príncipe saudí ver lo que está pasando? Acuérdense en los comentarios, en un momento cuando en la Liga Árabe se los decía a todos los miembros Muammar al-Gaddafi. ¿Cómo trataron a Saddam Hussein? Él era su amigo, ellos lo entrenaron, ellos lo armaron, ellos lo cuidaron, y miren cómo le hicieron. No pasó por ninguna corte, no hubo justicia según las leyes internacionales. Vean lo que le hicieron. Todos los que estamos sentados aquí, independientemente de la situación en que no tenemos quizás a veces nada en común, tenemos nuestras diferencias, pero el día de mañana alguno de nosotros puede ser el siguiente. ¿Qué le pasó a él? ¿Qué pasaba? Porque ahí estaba Bashar al-Assad también, el de Siria, ¿no? Y se reía en esos momentos, ahí estaba en esos videos. Muchos de los que hoy en día están, ahí están. Y ahora con todo esto que está sucediendo y que se están aliando cada vez más al unísono por lo que está sucediendo, ¿qué va a pasar? ¿Acaso van a decirle a Estados Unidos, adelante, sí, construyan esto, tengan todo el poder, sean más fuertes? Además, tanto el Riad como su socio emiratí, IMEC, comparten inmensos intereses comerciales y energéticos con China, por lo que no van a hacer nada que moleste a Beijing. Ya Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, su principal comprador ya no es Estados Unidos, son los chinos. Ya no venden en dólares, venden en sus monedas locales o incluso hasta en yuanes. Entonces, a primera vista, estos PIEM han propuesto una iniciativa conjunta de los países del G7 y de los BRICS 11. Ese es el método occidental para seducir a la India, eternamente protegida por Narendra Modi, y a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos, aliados de Estados Unidos, para que se sumen a esta agenda. Y sin embargo, su verdadera intención no solamente va a ser socavar a la ruta de la seda china, es decir, la BRIO, Belt and Road Initiative, la iniciativa de un cinturón y un camino. ¿Qué pasa? Sino también el corredor internacional del transporte norte-sur, en el que la India es un actor importante junto con Rusia e Irán. Y ojo, amigos, porque todo esto, miren, va a todos estos corredores precisamente conectándose hasta Rusia.
Este corredor es algo que Estados Unidos no puede permitir, y mucho menos porque es el terror de uno de los que era su arquitecto de política straussiana, política en donde el tablero de ajedrez de Estados Unidos a nivel mundial, cómo se maneja, ¿no? Decía, no podemos permitir que Rusia y China se acerquen, y nos debería de dar terror si aquí, en este caso Irán, se suma a ellos. ¿Qué estamos viendo ahora? Mira, el juego es bastante burdo y realmente bastante obvio. Un corredor de transporte concebido para evitar estos tres principales vectores de la integración real de Eurasia. Y los miembros de los BRICS, con China, Rusia e Irán, colgando una tentadora zanahoria de divide y vencerás, promete cosas que no se pueden cumplir. La obsesión neoliberal estadounidense en esta etapa del gran juego tiene que ver, como siempre, con Israel. El objetivo es hacer viable un puerto de Haifa y convertirlo en un centro de transporte clave entre Asia Occidental y Europa. Todo lo demás está subordinado a este imperativo israelí. Estos PIEM, en principio, transitarán por Asia Occidental para vincular a la India con Europa Oriental y Occidental, vendiendo la ficción de que la India es un estado pivote global, una convergencia de civilizaciones. Pero son disparates, dice Pepe Escobar. Si bien el gran sueño de la India es convertirse en este estado pivote, su mejor oportunidad sería a través del ya operativo esta infraestructura de transporte norte-sur. Y esto pudiese abrir mercados a Nueva Delhi desde Asia Central hasta el Cáucaso, porque de lo contrario, como estado pivote global, Rusia está muy por delante de la India en términos diplomáticos. China está muy por delante en comercio y conectividad. Y así las comparaciones entre los PIEM y el corredor económico China-Pakistán son inútiles. El IMEC es una broma en comparación con este proyecto emblemático de la Ruta de la Seda. El plan de 57.700 millones de dólares para construir un ferrocarril de más de 3.000 kilómetros de largo que uniría a Kashgar en Xianjin con Gwadar en el mar Arábigo, que se conectaría con otros corredores terrestres de la BRI que se dirigen hacia Irán y Turquía. Es una cuestión de seguridad nacional para China, y por lo tanto se puede hacer apuestas a que los líderes de Beijing van a mantener algunas conversaciones discretas y serias con los actuales quintacolumnistas en el poder en Islamabad, antes y durante el foro de la Franja y de la Ruta, para poder recordarles los hechos geoestratégicos, geoeconómicos y de inversión relevantes. Entonces, ¿qué le va a quedar al comercio indio en todo esto? Pues poco. Ya están utilizando el canal del Suez, este que está en Egipto, una ruta directa y probada. No hay ningún incentivo para siquiera empezar a contemplar la posibilidad de quedarse atrapados en el vacío negro, en las vastas extensiones desérticas que rodean al Golfo Pérsico. Un problema evidente, por ejemplo, es que faltan casi 1.100 kilómetros de vías de ferrocarril que van a Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos a Haifa. Faltan 745 kilómetros de Jebel Ali en Dubái a Haifa, y faltan 630 kilómetros desde el ferrocarril de Abu Dhabi a Haifa. Si sumamos todos los enlaces que faltan, aún quedarán más de 3.000 kilómetros de ferrocarril por construir. Y es que los chinos, por supuesto, pueden hacerlo para el ayuno y por un centavo, pero no son parte de este juego. No hay evidencia que la pandilla del IMEC planee invitarlos, y así todos los ojos están puestos en Siunik. En la guerra de los corredores de transporte trazada en detalle para The Graddle en junio de 2022, había quedado claro que las intenciones rara vez se encuentran con la realidad. Estos grandes proyectos tienen que ver con la logística y la logística, y por supuesto, entrelazados con otros tres pilares clave: la energía, los recursos energéticos, la mano de obra y la manufactura, las reglas del mercado y del comercio. Así que examinemos un ejemplo en Asia Central: Rusia y los tres stands de Asia Central, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Estos están lanzando un corredor de transporte sur multimodal que evitaría Kazajistán. ¿Por qué?
Porque después de todo, Kazajistán junto con Rusia es un miembro clave tanto de la Unión Económica Euroasiática como de la Organización de Cooperación de Shanghái. La razón es que este nuevo corredor resuelve dos problemas clave para Rusia que surgieron de la histeria de las sanciones occidentales. Pasan por alto en la frontera de Kazaja, donde todo lo que ve a Rusia se examina con insoportable detalle. Y una parte importante de la carga ahora podría ser trasladada por el puerto ruso de Astrakán en el Caspio. Y por lo tanto, Astana, que bajo la presión occidental ha jugado un arriesgado juego de cobertura con Rusia, puede terminar perdiendo el estatus de centro de transporte de pleno derecho del Asia Central y de la región del Mar Caspio. Kazajistán también es parte de la ruta de la seda china, es decir, la BRI. Los chinos están muy interesados en el potencial de este nuevo corredor. Y así en el Cáucaso la historia es aún más compleja. Y una vez más se trata de dividir y de vencer. Hace 2 meses, bueno, ya 3, Rusia, Irán y Azerbaiyán se comprometieron a construir un ferrocarril único desde Irán y desde sus puertos del Golfo Pérsico a través de Azerbaiyán, que se conectaría con el sistema ferroviario entre Rusia y Europa del Este. Se trata de un proyecto ferroviario de la escala del Transiberiano, que conectaría Europa del Este con el África Oriental y el sur de Asia, evitando el canal del Suez y los puertos europeos. La ruta de transporte norte-sur con esteroides, de hecho. Amigos, dense cuenta lo que ha estado pasando en el África. Dense cuenta lo que está pasando con esta unión del mundo de Medio Oriente. ¿Por qué creen lo que estamos viendo ahora? Adivinen qué pasa después. Una provocación de Nagorno-Karabaj con el potencial letal de involucrar no solamente a Armenia y Azerbaiyán, sino también a Irán y Turquía. Teherán ha sido muy claro en sus líneas rojas. Nunca permitiría una derrota de Armenia con la participación de Turquía, que apoyaría plenamente a Azerbaiyán. Y a la mezcla incendiaria se sumarían los ejércitos militares conjuntos con Estados Unidos en Armenia, que casualmente es miembro de esa OTSC, lideradas por Rusia. Y aquí presentados para el consumo público como uno de estos programas de asociación aproximadamente inocentes de la OTAN. Todo esto detalla una trama secundaria del IMEC, destinados a socavar esta INTSC, que es esta ruta de transporte norte-sur. Tanto Rusia como Irán son plenamente conscientes de las debilidades endémicas del primero y problemas políticos entre varios participantes. Estos son los eslabones perdidos de la vía y toda la infraestructura importante aún por construir. Amigos, si la actual situación que está viviendo Israel, si esto empieza a extenderse hacia Siria, si Turquía entra, si Irak también interviene, Jordania ya les advirtió el tema de que sería una declaratoria de guerra si es que llegan a expulsar a la gente de Palestina. Incluso estamos viendo cómo ya amenazaron a Irán. O sea, todo esto que está pasando, dicen, pues si no se logra, que no hay los centavos, no hay, o sea, ya ven estos estados al hegemón como, oye, en el momento que menos vemos, ¿qué nos va a hacer? ¿Qué desea Henry Kissinger? Que es peligroso, sí, ser enemigo de Estados Unidos, pero es fatal ser su aliado. Vean el caso Zelensky, ¿no? Incluso ya lo veíamos como estaba diciendo una cuestión que muchos decían, oye, ¿es broma? ¿Es un video de inteligencia artificial? ¿Qué demonios dijo, no? En el sentido que se refería, mira, si no tienen ustedes dinero para darnos, por lo menos denos crédito, ¿no? Y nosotros se los vamos a pagar una vez que termine la intervención por la democracia. Está desesperado. Acaba de cancelar las elecciones en el caso de Ucrania, sobre pretexto de que están en una situación, pues, muy apremiante, ¿no? Hay ya cuestión de excepcionalismo. ¿Y dónde queda entonces? Esto por lo que tanto ha peleado Occidente de las sociedades abiertas y sobre todo de que no existan autócratas y que exista la democracia. Todo se cae, toda la narrativa ya se cayó. Entonces mira, el sultán turco Recep Tayyip Erdogan por su parte nunca va a abandonar el corredor de Zangezur que atraviesa Syunik, la provincia del sur de Armenia, previsto en el armisticio del 2020 que une a Azerbaiyán con Turquía a través de un enclave azerí de Nakhchivan que atraviesa territorio armenio.
Bakú había amenazado con atacar el sur de Armenia si Ereván no facilitaba el corredor de Zangezur, y así que Syunik es el próximo gran asunto sin resolver en el enigma. Cabe señalar que Teherán no hará nada para impedir que el corredor turco-Israel-OTAN aísle a Irán de Armenia, Georgia y el Mar Negro y Rusia. Esa sería la realidad si esta coalición con tintes de la OTAN se apodera de Syunik. Hoy Erdogan y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se van a reunir en el enclave de Nakhchivan en Turquía, Armenia e Irán para poder iniciar un gasoducto y abrir el complejo de producción militar. El sultán sabe que Zangezur puede finalmente permitir que Turquía se vincule con China a través del corredor que transitaría por el mundo turco, en Azerbaiyán y en el Caspio. Y esto permitiría al occidente colectivo ser aún más audaz en su estrategia de dividir y de vencer contra Rusia e Irán. Así que ¿es acaso este PIEM otra fantasía occidental descabellada? Pero el lugar a observar es Syunik. ¿Ustedes qué opinan de esta pieza de Pepe Escobar muy importante que salió el 25 de septiembre de este año y donde hoy estamos viendo y donde hoy nos está recomendando? Miren, ojo, porque para entender lo que estamos viendo ahora hay que poner mucha atención, porque las repercusiones son inmensas, amigos. Mucha atención a todo esto que está sucediendo, ¿no? Así que hay muchas respuestas acá, van a encontrarlas ustedes si piensan críticamente. Yo les pido a ustedes si me pueden apoyar a través de mi Patreon, www.patreon.com/LaGranjaHumanaMX. Ahí me pueden apoyar, amigos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que ya son mecenas míos de La Granja Humana MX en Patreon. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, compartan en sus redes sociales. Gracias a todos. Para La Granja Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien. Hasta luego.